Ahora sí. Bueno, texto que nos toca hoy revisar, que nos toca discutir. Texto, ya obviamente lo fui pispeando, texto hermoso de Carnap, con el cual va a parecer que estamos de vuelta haciendo algunas cuestiones del CBC. Pero independientemente de eso, del CBC, de cuando arrancamos con lógica, tal vez primera materia, que hace introducción más histórica y demás, nos metemos con tema de lógica propiamente dicho, o sea, toda la unidad que se viene ahora en el libro que estamos encarando, el positivismo lógico, tiene que ver con tema más de lógica, y va por esa beta, porque obviamente muchos de los tratamientos del positivismo lógico son subsidiarios de lo que piensan y lo que postulan cuando estudian la lógica. Entonces es importante que encaremos, digamos, que encaremos este texto que es introductorio, eh, para poder tratar de dejar organizada toda esa arista de las opiniones de, el Círculo de Viena y de los positivistas en general. Y que en líneas generales esto que van a proponer va a ser bastante poco discutido, o sea, cuando se haga filosofía de la lógica se van a discutir algunos de estos supuestos, pero como siguen funcionando bastante bien independientemente de los supuestos de fondo, la lógica de los positivistas es medio inmaculada por mucho tiempo, entonces está bueno encararlo y está bueno estudiarlo. Así que bueno, sin más, arrancamos con este texto que se llama La antigua y la nueva lógica de Carnap. Bueno, obviamente interrumpen cuando les parece. Yo voy avanzando a poquito con la lectura. Bueno, la lógica como el método del filosofar. El nuevo curso de esta revista, que principia con este cuaderno, se plantea la tarea de fomentar el nuevo método científico del filosofar. Perdón, a todo esto es un artículo que aparece en el primer número de Erkenntnis. Kenntnis, ahí está, perdón. Me sale muy mal pronunciar en alemán. Eh, que es famosa revista donde empezaron a mandar sin revisión de par con doble ciego. Eh, Todos los del Círculo de Viena empezaron a mandar artículo, 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 así que, bueno, está bueno tener en cuenta que este artículo está en el primer número que salió publicado. Bueno, en el nuevo curso de esta revista, que principia con este cuaderno, se plantea la tarea de fomentar el nuevo método científico del filosofar, al que quizá pueda caracterizarse brevemente diciendo que consiste en el análisis lógico de las proposiciones y conceptos de la ciencia empírica. Con ello se han apuntado los dos rasgos más importantes que distinguen este método de la filosofía tradicional. El primer rasgo característico consiste en que este filosofar se realiza en estrecho contacto con la ciencia empírica, e incluso solo con relación a ella, de modo que una filosofía no es ya considerada como un dominio del conocimiento por derecho propio, igual o superior a las ciencias empíricas. El segundo rasgo característico indica, indica en qué consiste el trabajo filosófico sobre la ciencia empírica. Consiste en la aclaración de las proposiciones de la ciencia empírica por medio del análisis lógico. Más específicamente, en la descomposición de las proposiciones en sus partes, conceptos, en la reducción paso a paso de los conceptos a conceptos más fundamentales y de las proposiciones a proposiciones más fundamentales. Este modo de A- plantear la tarea revela Acá el... Sí, es bastante humeano esto del sí, sí, análisis sí, de súper. conceptos. Sí. Sí, sí, súper. De hecho, o sea, yo por ahora esto no implica algún tipo de compromiso mayor, como suponemos que de hecho tenían. No implica algún tipo de compromiso ontológico, sino simplemente un compromiso lingüístico, pero bueno, cuando con el Tractatus de Wittgenstein, eh, medio que ese paralelo entre la reducción lingüística y la atomización de los hechos es importantísima, y esa atomización de los hechos encuentra un paralelo con la filosofía de Hume, aunque zafando de uno de los problemas de la epistemología de Hume, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Muy humeano todo. Bueno, estaba en este modo de plantear la tarea revela el valor de la lógica para la investigación filosófica. La lógica no es ya meramente una disciplina filosófica, entre otras, sino que podemos decir sin reservas: la lógica es el método del filosofar. Deberá considerarse aquí a la lógica en su más amplio sentido,
comprende a la lógica pura, formal, y a la lógica aplicada o teoría del conocimiento. Esta doble cuestión de la lógica en sentido puro o formal, que es lo que solemos estudiar en la materia lógica de la carrera, y la lógica aplicada o teoría del conocimiento, fíjense que se hace eco de algunas opiniones que son bastante previas como a la depuración lógica que intenta desprenderse de la cuestión del conocimiento, que va a ser bastante característica en el siglo XX. O sea, todavía es subsidiaria de algunas concepciones anteriores. Por ejemplo, Che, sí, eh, perdón. sí, bueno, iba a decir solamente esto. Por ejemplo, Kant pensaba en estos términos, en términos de una lógica pura formal que decía cómo construir los juicios y de qué manera había que constituirlos para que tuviera validez algún tipo de razonamiento, y después una cuestión de lógica aplicada concebía cómo los conceptos de la lógica ordenaban nuestra forma de conocer el mundo. Y eso no necesariamente es algo con lo que nos comprometamos ahora cuando hablamos de lógica. Y es mucho, digamos, por el devenir del siglo XX que abrió mucho digamos, la brecha entre estos dos aspectos. Tal vez el proyecto de juntar ambas cuestiones un poquito más, de forma un poquito más sustantiva, creo que está por última vez en Husserl, pero después el resto es más que nada residuo y poca justificación de esa misma cuestión. Si bien cualquiera admitiría que uno en el curso de conocer tiene que ser lógico, no necesariamente se considera que son dos ramas que van de la mano o que son dos aspectos de la misma moneda, digamos, de la lógica. Entonces, está bueno tener en cuenta eso, o sea, cómo se considera unido, pero que también puede llegar a ser un presupuesto injustificado si nosotros lo evaluamos de esa manera. Ahora sí, Juanma, perdón. Sí, no, está bien, perdóname. Si se acepta la distinción que hacen Popper y Reichenbach, que ellos la siguen utilizando. Incluso ellos dicen que la tarea que tenemos que hacer como epistemólogos es esa, la de lógica del conocimiento. Ese sería el contexto de justificación. Pero más allá de eso, me genera mucha curiosidad, ¿dónde surge esta idea de lógica del conocimiento? ¿Surge con Kant o es anterior? No, es anterior también, ¿eh? ¿Sabés Bueno, y qué me posterior a parece que fue Husserl, Popper, central para poder sí, poner esta idea de que la lógica tiene que ver con el conocimiento bien o que hay Aristóteles. una lógica del conocimiento de manera estricta? Aristóteles puede ser, pero Aristóteles, o sea, teniendo el presupuesto filosófico de que la lógica de alguna manera configura nuestra ontología y configura nuestro modo de conocer los distintos componentes de esa ontología del mundo, ese es un presupuesto filosófico que aparece un montonazo y que sí, se remonta, ni siquiera se remonta solamente a Aristóteles, se remonta a Parménides, o sea, desde ese momento Ah, viene esa pero idea. Parménides no te habla de una lógica. No, bueno, pero Parménides sedimenta los primeros principios lógicos y dice, Sí, y pero a no lo partir de puedes eso configura una encontrar ontología. no lo puedes encontrar en un lenguaje técnico. En Aristóteles ya lo puedes encontrar en el marco de una disciplina. Parménides Sí, lo que hace es darte un himno a una musa y un himno, es órfico, es orfismo. Estoy seguro que podemos hallar como orígenes, y ni hablar, pero para hablar de disciplina, me parece que... Ahora, la claro. pregunta es, lógica de conocimiento, como la nombra Popper, como la nombra ahora Carnap, como la nombra Reichenbach, ¿de dónde se sale eso? Bueno, Así como la nombra. así como la nombran, no sé, seguramente sea una cuestión más propia, y si la sacan de alguien más, eh, no tengo mucha idea de cómo tener en cuenta eso, porque también hubo una deformación de sentido, o sea, cuando ya hubo una refutación del psicologismo con los aportes de Frege y demás, cuando hubo una refutación del psicologismo de manera explícita, la expresión lógica del conocimiento cambió mucho de sentido. Y eso también hay que Es que tenerlo en claro, cuenta. a veces se hace la división lógica del conocimiento y psicología del conocimiento, Claro, pero hasta que ese son momento las era que toman considerado la misma ellos cosa. dos. Claro, Y pero entonces ahora con lógica del Carnap me conocimiento imagino que, seguramente es una expresión que podemos encontrar antes, pero que medio no claro, se abre esa cuestión. pero Sí. en este sentido que usa, en este sentido que está utilizando, ya separado de una psicología del conocimiento, ¿quién hace la primera distinción? Esa es mi curiosidad. Creo que podríamos encontrar la autoridad a la que ellos están respetando con eso. Pero bueno, nada. Sí, puede ser, puede Dato ser. interesante a reconstruir, digo. Para mí, una manera de encontrar una especie de lógica del conocimiento que
que no atañe a cuestiones que llamaríamos de psicología del conocimiento, yo iría a Leibniz. O sea, el Leibniz trata de plantear ciertos principios lógicos que hoy nos resultarían cuestionables como principios de la lógica, y a partir de eso hace un tratamiento excelente de toda su ontología. Uno puede estar en desacuerdo con las conclusiones a las que le llega, a las que él llega, perdón, pero no con su modo de construirlo a partir de una lógica, de principios lógicos rigurosos, porque él trata de recuperar todos los principios lógicos aristotélicos, trata de recuperar todo el tratamiento que hubo de la lógica en la escolástica y lo utiliza en la formulación de su ontología. Entonces eso es importantísimo. Me parece que por ahí podemos llegar a encontrar alguna de estas cuestiones. Digo, ni siquiera en Kant, porque Kant ya hacía la distinción entre lógica pura y aplicada, en este sentido que está planteando Carnap, y no de manera, digamos, no lo hace de manera problemática, sino que para él es una división natural y que hay que considerar usualmente. Simplemente lo hace hace esa distinción, pero al mismo tiempo por una determinada división de las facultades mentales, sensibilidad, entendimiento y demás. De esa manera considera que según donde tenga influjo la aplicación de la lógica, si nos quedamos solamente en el ámbito de entendimiento, si tratamos de unificar los principios del entendimiento y la razón, o si aplicamos esos principios del entendimiento a la experiencia, es que se hace la distinción entre lógica pura y aplicada. Y entonces no hay tal división tajante, por decirlo así. Solamente importa la pregunta, bueno, ¿en el medio está metida la sensibilidad también o no? Fin, se terminan las preguntas. Creo que deberíamos rastrear algo de esto en Leibniz, pero bueno. Anotado Tarea larga. todo, anotado todo. Bien. ¿Sigo? Dale. Genial. Bueno, el deseo de sustituir la poesía conceptual metafísica por un método de filosofar rigurosamente científico seguiría siendo un piadoso deseo si el sistema de la lógica tradicional fuese el único instrumento lógico disponible. La lógica tradicional era totalmente incapaz de satisfacer los requisitos de riqueza de contenido, de rigor formal y de utilidad técnica que la nueva tarea le exigía. La lógica formal descansaba en el sistema aristotélico escolástico, que en el curso de su desarrollo ulterior solo había tenido ligeras correcciones y ampliaciones. En el campo de la lógica aplicada, metodología, había ciertamente gran cantidad de estudios particulares y algunos trabajos de síntesis amplios, los cuales también contenían ciertas reflexiones notables. Pero lo que respecta a la precisión en la elaboración de conceptos y a la minuciosidad del análisis, se encontraban en un nivel más bien primitivo. Esto no es un reproche a esos trabajos, por lo menos no a los pertenecientes al siglo pasado, porque el estado de la lógica aplicada estaba condicionado por la insuficiencia de sus fundamentos formales. Palazo para la lógica tradicional. La creación de un instrumento nuevo y eficaz en lugar del antiguo e inútil requirió mucho tiempo, y quizás deba dudarse si los lógicos lo hubieran realizado entregados a sus propias fuerzas. Afortunadamente, se encontró un instrumento ya formado, una lógica nueva que casi por completo ha sido obra de los matemáticos, quienes la han desarrollado durante los últimos 50 años. Su origen estuvo determinado por las dificultades halladas en la matemática. Al principio no se pensó en una aplicación más general y filosóficamente significativa. La nueva lógica permanece aún ignorada por un amplio sector de los filósofos y consecuentemente no han podido obtener, para sus propios trabajos, ventajas apreciables. Realmente sorprende la cautela y la torpe timidez con la que se acercan, si bien más generalmente la evitan. Seguramente su aparato formal de apariencia matemática los ahuyenta, aunque en el fondo se oculta atrás de ello un sentimiento instintivo de oposición. Y cuando menos por una vez acertaron. En esta nueva lógica se encuentra, y esto no lo han advertido aún muchos de sus mismos seguidores, el punto de palanca capaz de desplazar a la vieja filosofía. Ante el juicio inexorable de la nueva lógica, toda la filosofía en el sentido antiguo, sea que se relacione con Platón, Tomás de Aquino, Kant, Schelling o Hegel, sea que construya una nueva metafísica del ser o una filosofía de las ciencias del espíritu, resulta ser no solamente falsa en su contenido, sino lógicamente insostenible y, por lo tanto, carente de sentido. Palazo de vuelta.
Es cierto que Kant todavía considera la lógica tradicional, o sea, no hay demasiadas revisiones hasta que aparece la lógica matemática. Bien. La nueva lógica. La lógica surgió en las últimas décadas del siglo pasado. Esto, afirmación fuerte. La lógica, obviamente, la lógica moderna, la lógica que daba el verdadero método del filosofar, ¿no? Partiendo de ideas de Leibniz, por eso hacía lo de la afirmación anterior, y haciendo uso de aportaciones anteriores, de Morgan, Boole, las explosiones booleanas me parecen hermosas, eso paréntesis. Bien, Frege, Peano, Schroeder, realizaron los primeros intentos para una reconstrucción nueva y amplia de la lógica. En base a estos trabajos previos, Whitehead y Russell crearon la gran obra fundamental de la nueva lógica, los Principia Mathematica. Todos los trabajos ulteriores en torno a la lógica nueva se apoyan en esta obra y se proponen o complementarla o reestructurarla. Pueden mencionarse aquí algunos nombres. La escuela de Göttingen, o no sé cómo se pronuncia, Hilbert, Ackermann, Bernays, Berman y otros. La escuela de Varsovia, Lukasiewicz, Lesniewicz, no sé cómo se pronuncia esto, Lesniewski, bueno, Tarski, Wittgenstein, Ramsey. Bien, el estudio más importante para el desarrollo de la nueva lógica residía en la necesidad de una revisión crítica de los fundamentos de la matemática. La matemática, en especial desde los tiempos de Leibniz y Newton, había hecho progresos enormes y había adquirido un gran acopio de conocimientos nuevos. Pero el afianzamiento de los fundamentos no había avanzado a compás con el rápido crecimiento del edificio. Por consiguiente, hace un siglo aproximadamente comenzó a hacerse un esfuerzo más vigoroso para aclarar los conceptos fundamentales. Este esfuerzo tuvo buen éxito en muchos casos. Los matemáticos lograron definir en forma rigurosa conceptos tan importantes como, por ejemplo, los de límite, derivada y número complejo. Creo que la tesis de Russell había sido sobre la definición de número. La tesis doctoral de él como matemático. Perdón, de Russell no, de Husserl. Sobre la noción de número, pero no estoy seguro. Durante mucho tiempo esos conceptos habían sido fructuosamente aplicados en la práctica sin disponer de definiciones adecuadas. Y no se debió precisamente a la claridad de dichos conceptos, sino al segundo instinto de los grandes matemáticos, el que la insuficiencia de los conceptos elaborados no produjera daño en la matemática. Los esfuerzos para profundizar los conceptos fundamentales siguieron adelante paso a paso. Los investigadores no se contentaron con retrotraer los distintos conceptos del análisis matemático al concepto fundamental de número. Exigían que el concepto mismo de número fuese aclarado lógicamente. Esta investigación de los fundamentos lógicos de la aritmética, con un análisis lógico del número como meta, requería perentoriamente un sistema lógico que tuviese la amplitud y la precisión necesarias para realizar el trabajo que se exigía de él. Así, estas investigaciones dieron un impulso especialmente vigoroso al desarrollo de la lógica nueva. Por esta razón, tuvieron que trabajar primordialmente en lógica Peano, Frege, Whitehead, Russell y Hilbert. La necesidad de una nueva reconstrucción de la lógica se hizo aún más apremiante cuando se advirtieron en el campo de las matemáticas ciertas contradicciones, antinomias, las que pronto mostraron tener un carácter lógico más general. Esas contradicciones solo pudieron resolverse mediante una reconstrucción a fondo de la lógica. En las siguientes páginas se expondrán algunas de las características importantes de la nueva lógica. Sobre todo se hará mención de los rasgos que diferencian la lógica nueva de la antigua y mediante los cuales la lógica nueva ha adquirido importancia especial para toda la ciencia. Primero daremos una ojeada a la apariencia simbólica con que suele presentarse la lógica nueva. Después se harán algunas observaciones al enriquecimiento de contenido, que consiste primordialmente en considerar relaciones en vez de limitarse a predicados. Además, se demostrará brevemente cómo quedan vencidas las contradicciones a las que acabamos de referirnos por medio de la llamada teoría de los tipos. La teoría de los tipos es a la que recurre Russell, que nosotros vimos en su momento con el texto de Russell. Después de tratar estos puntos, que son importantes principalmente para la lógica misma, examinaremos los diferentes puntos de importancia científica general. La posibilidad de derivar las matemáticas de la lógica,
la explicación del carácter esencialmente tautológico de las proposiciones lógicas, de gran importancia para la filosofía, el análisis de conceptos por medio del cual se llega a unificar a la ciencia, y finalmente la eliminación de la metafísica por medio del análisis lógico. Vamos a ver si logra todo lo que se propone. Esa última propuesta es medio rara, la eliminación de la metafísica. Tendría que aclarar en una nota al pie que no está hablando, bueno, no importa, después. No, es que sí, nosotros no entendemos metafísica en el sentido restringido en el que la están considerando ellos. Creo que habíamos leído en el pasado un texto cuya nota al pie tenía la distinción de los sentidos de metafísica, pero creo que fue la última que preparó Andrés. Bueno, no importa. Deberíamos retomarlo, ¿no? Porque me parece importante. O sea, el concepto de metafísica que tiene el positivismo lógico es un buen trabajo para hacer. Y deberíamos buscar a ver si alguien lo hizo, aclararlo, no sé, es algo Sí, escribible. porque además tiene un sentido que es un sentido que no es peyorativo, hay un buen sentido de metafísica, me parece, No, sí, eh, es que para ellos, digo. sí, hay que ver cuál, porque normalmente se refieren con esta término Sí, de sí, metafísica en sentido restringido, que es bardero. pero lo hemos visto en una nota en un, Sí, como que abrían los sentidos y decían algo bueno. Habría que buscarlo, bueno, no importa, lo podemos hacer cuando demos el curso de extensión. Bueno, nada. sí, Sí, totalmente. iba a decir eso, podría ser uno de los núcleos temáticos de esos 4 o 5 núcleos temáticos a considerar también, teniendo en cuenta Sí, que es una de las motivaciones más fuertes de ellos, ¿no? totalmente. Me interesaría saber todos los sentidos en los que usa la palabra metafísica y cuáles le resultan peyorativos y cuáles no. O sea, es algo interesante. Yo en algún momento, al principio de las reuniones, había pensado que ese podía ser un tema para un artículo que Sí, hiciéramos los tres. Este, totalmente. y, y ha- y había empezado como a tomar nota en algunos artículos. Después, bueno, medio que perdí la constancia, pero se podría en algún momento volver a revisar esos textos que vimos y empezar a precisar diferencias. Mira, este lo utiliza o dice metafísica en estos términos. Acá Karl menciona, o cuando habla de tal cosa, lo menciona en tal sentido. Sí, nos Este, podríamos dividir los textos, que cada uno le toque rastrearlo en uno de los textos que hemos leído hasta el momento Claro. y después nos también, reunimos. Sí, 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 sí. eso seguro. Totalmente. Así que nada, tenemos tarea. Yo diría de escribir eso, ¿eh? O sea, no me parece algo complicado de escribir. Me parece que también que debe haber algo escrito ya sobre el tema. Pero bueno, nada, aunque sea en español no es frecuente y es algo que puede llegar hasta ser de utilidad. O sea, hay gente que podría estudiar cosas a partir de ahí. Porque es un presupuesto importante, ¿no? O sea, ¿qué le llama metafísica? Si ahora también está tan en boga, digamos, la nueva metafísica de la ciencia, digamos, eh, es algo importante. Claro, y además porque yo, no sé, quizás por ignorancia, pero a mí me parece que hay como un conjunto mínimo de postulados metafísicos que Son sin los cuales es ineludibles. imposible, claro. O sea, pero yo no sé si se considera, por ejemplo, el principio de identidad o el de no contradicción, son principios metafísicos o presuponen, o no, son solo lógicos. Es que, O Este, metodológico. sí, o método, pueden considerarse lógico-metodológico. O sea, podés zafar digamos, de la carga metafísica de esos principios y hasta podés negar los principios. Ese es el tema que tenemos ahora. Ahora tenemos una cantidad de lógicas no convencionales que es impresionante. pero, por ejemplo, el positivista lógico más rancio, digamos, más Sí, radical, no considera no da por supuesto de que en cualquier contrastación empírica tan importante para él como criterio, no presupone que el mismo objeto que empezó a medir, que el objeto que empezó a medir es el mismo con el que termina la medición, porque podría ponerse en duda eso. Y no sé si no es un principio metafísico, como decía Borges, considerar que el perro de frente a las 3:10 es el mismo que se ve de perfil a las 3:12.
No hay ahí un principio metafísico, decís es el mismo ente, yo me doy vuelta, miro el mismo objeto y es el mismo ente, la Creo, misma entidad. ojo, ahí yo creo, dependiendo, ¿no? O sea, me pongo en postura positivista radical. No, no, es Yo que te, sí, claro, dale, hagamos los roles, dale. claro, si me pongo en postura positivista radical, te diría, esa pregunta no es significativa. ¿Pero por qué? Porque digo, bueno, ¿y qué cambiaría si fuera otro perro? ¿Debería cambiar mi concepción de las cosas? ¿Qué diferencia sensible tendría si fuera otro perro? No sé, el que veo en un horario que el que ve en otro. No me hace ninguna diferencia sensible. Entonces, tal vez el compromiso es simplemente con que la lógica sea aplicable a el conjunto de fenómenos para los cuales tengo una diferencia sensible que describir. Si hay, no sé, si de repente aparece un genio maligno y hace desaparecer al perro del minuto anterior y hace aparecer un perro distinto, pero igual en todas sus características, en una posición diferente, Externas, claro. no tengo diferencia sensible, entonces no tengo motivos para poder suponer que sucedió eso. Está bien, puede Y ser, puede entonces ser. eso creo que sería respuesta desde el criterio verificacionista, todo. Como, bueno, ¿y qué diferencia hay en lo sensible a partir de eso? Después todo el resto, bueno, sí, metafísicamente pueden haber pasado tantas cosas. Por eso digo que, no sé, yo metafísico radical digo que no es significativo y fin. Claro. Sí, a mí se me ocurre ahora por ahí la idea ¿cómo era de Husserl eso De los escorzos. de los escorzos, que podría explotar el noema, no sé. Claro. Pero claro, habría que pensar. El estallido del Noema, qué buena idea esa. Ay, me había encantado tanto Husserl estudiarlo. Bueno, no importa, igual estamos hablando No, a colación de un trabajo que, bueno, tendríamos que recabar primero información y ver sí, para mí qué los se puede problemas más sintetizar. complicados con el tema metafísico es este de que haya tanta confianza en la verificabilidad empírica. O sea, porque aunque cierto, digamos, el fenomenalismo es, o cualquier forma de fisicalismo y debería implicar aunque sea una metafísica mínima. O sea, es un grado de compromiso metafísico así todo. Igual Digo, ahí aunque son zafemos de cualquier otra cosa, ¿no? Decime, bueno, lo único que existe son apariencias sensibles que son constatables para los sentidos. Bueno, eso es una carga metafísica. Es decir, que el mundo está igual poblado de... son trabajos diferentes, de tratar los diferentes sentidos de metafísica para este círculo, No, no, de es tratar el que problema de identidad como problema metafísico, de tratar el problema de la verificación. sí, Son pero diferentes cosas. así todo, eh, a mí me gusta, bueno, ya lo vieron en el articulito que compartí con ustedes. Me gusta hacer esto, o sea, como tratar de clarificar un determinado problema y después agarrar y en el final decir, bueno, y esto después nos va a disparar discusiones en tal y tal y tal problema. O sea, termina impactando en tal y tal y tal discusión. Está bien, no lo tratamos acá, pero te estoy diciendo para qué me sirve hacer el análisis de los sentidos metafísicos del Sí, círculo. sirve de escalera. Sí, sí, Claro, sí, 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 sí. va. O sea, Va, va. un anteúltimo capitulito del artículo antes de las conclusiones puede incluir como, bueno, fíjense que todo esto que estuvimos discutiendo sobre los sentidos de metafísica impacta en cómo encaramos esta discusión acerca de lo que decía lo del Círculo de Viena, cómo encaramos tal otra y así. Entonces, de acuerdo, completamente de acuerdo con vos, Juanma, y me parece que por eso deberíamos incluirlo, aunque sea brevemente. O sea, deberíamos considerar qué consecuencias tiene eso que vamos a estudiar y que vamos a socavar. Me parece genial y además está buenísimo que un artículo nos lleve al siguiente. Está bueno, Sí, me gusta. sí, ni siquiera te tenés que poner a pensar cuál es el problema con el que vas a encarar algo de cero. No, 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 que se sienta natural. Bien, me gusta. Me gusta que el fin de año nos haya quemado el cerebro como para que no tengamos ganas de escribir. Eh, bien, sí o no más. El método simbólico. Cuando se mira un tratado de lógica moderna, el primer rasgo externo que le impresiona es la utilización de fórmulas simbólicas que parecen análogas a las de la matemática. Este simbolismo fue creado originariamente apoyándose en el de la matemática, pero después se desarrolló una forma más adecuada para los fines específicos de la lógica. En matemáticas es discutible la ventaja del método simbólico de representación sobre el lenguaje verbal. Considérese la proposición. Si se multiplica un número por un segundo número, el resultado es el mismo que el de multiplicar al segundo por el primero.
Innegablemente, dicha proposición resulta más nítida y visualizable diciendo, dados dos números cualesquiera x e y, es válido que x por y es igual a y por x. O más breve, y claramente utilizando el signo logístico de universalidad, bueno, para todo x e y, x por y igual a y por x. Yo no sé si eso es más claro. O sea, está bien, sí, se puede usar el formalismo, pero es una presuposición importante, teniendo en cuenta que se asimiló, que se está tratando a la vez una cuestión que tiene que ver con el conocimiento y otra cuestión con lógica pura. Sí, sí, es más claro para la lógica pura, pero bueno. Bien, más allá de eso, sigo. Por el empleo del simbolismo en lógica, las inferencias adquieren un rigor que de otro modo no puede conseguirse. Las inferencias se hacen aquí por medio de operaciones similares a las aritméticas, sobre fórmulas. De aquí las denominaciones cálculo, cálculo proposicional, cálculo funcional. Desde luego, las consideraciones materiales guían el curso de la deducción, pero no entran en la deducción misma. Este método garantiza que en la deducción no se deslizarán supuestos inadvertidos, aspecto que es muy difícil de evitar en un lenguaje de palabras. Este rigor deductivo es especialmente importante en la axiomática de cualquier dominio, por ejemplo, en el de la geometría. La historia de la geometría proporciona numerosos ejemplos de deducciones impuras, tales como los diversos intentos de derivar el axioma de las paralelas de otros axiomas de la geometría euclidiana. En esos intentos siempre se supuso y empleó tácitamente una proposición equivalente al axioma de las paralelas, es decir, petición de principio. Rigor y claridad son tan necesarios en la constitución de los conceptos como en la deducción de proposiciones. Con los métodos de la lógica nueva, el análisis ha mostrado que muchos conceptos filosóficos no satisfacen las exigencias de rigor más estrictas. Algunos deben interpretarse de un modo diferente y a otros hay que eliminarlos por carecer de sentido. Véase infra, sección 9. Esto, quisiera marcar algo acá. No se establece explícitamente en qué consiste el método de la lógica. Sí, sí, en definitiva, no sé, si están aceptadas determinadas terminologías, están aceptadas ciertas relaciones lógicas que en todo caso pueden funcionar como probatorias de una proposición. O sea, hay ciertos elementos que permiten construir un edificio firme de la lógica. Eso no se lo quisiera poner en duda a los positivistas. Ahora, que haya un método claro, y me parece que en definitiva, a partir de determinados elementos, o por lo menos de determinadas reglas sintácticas o semánticas, según el caso, me parece que hay demasiada libertad de la lógica como para que se pueda hablar de un método de construcción de la lógica. Fíjense la cantidad de pruebas distintas que puede haber de un mismo teorema en un sistema axiomático. O sea, puede haber un montón de pruebas distintas. Y de naturaleza muy diferente. Entonces, a mí no me queda tan claro que haya un método de la lógica. Como un método de seguí paso 1, seguí paso 2, seguí paso 3. Y no. En todo caso, puede haber un método probatorio de determinadas tautologías si consideramos lo que hizo Wittgenstein con las tablas de verdad. O sea, puede funcionar, digamos, en ese sentido. Pero yo no estoy de acuerdo, por lo menos no me queda claro si no me dicen cuál es la serie de pasos que hay que seguir, cuál es el método de la lógica. Sí, yo también, es cierto eso, y ahora que lo mencionás, me haces dar cuenta de otra duda, porque a veces veo, me doy cuenta ahora de que confundo el método, o confundí lo que ellos decían que era el método de la lógica con la construcción de un lenguaje como el de Neurath y todo eso, ¿no? que Claro. pretendían un lenguaje protocolar, era, no me acuerdo el Sí, término. las cláusulas protocolares. Porque ellos dicen, bueno, el método de la lógica es una reducción paso a paso, es un análisis, una descuartización del lenguaje, buscando unidades de sentido y descartando aquellos términos que no refieran a nada, etc. Pero yo no sé si vi en práctica alguna vez ese método. Es cierto eso. ¿Cómo se aplica?
agarrás una proposición como la nada nadea y ¿qué haces? Y vas Analizás a qué viendo concepto refiere, por concepto si tiene sentido, si tiene significado o no. si Y tiene después de significado o eso no. te fijas si esa gramatical la proposición completa. O sea que es Sí, un análisis del lenguaje. claro, Claro, es lo que habíamos visto la vez pasada. Sí. pero el tema es, una vez que ya llegás, digamos, a la descomposición lógica y a formularlo en un lenguaje lógico adecuado y demás, yo no veo que haya una metodología de la lógica en el Cerrá. sentido de que uno puede probar un determinado teorema en un sistema axiomático de maneras muy distintas y por metodologías súper diversas. Entonces, en ese Ah, sentido es que no me convence del todo. O sea, no me convence del todo. Digo, plantéme, dígame, estos son los pasos que hay que seguir cuando yo tengo una determinada proposición en lógica, estos son los pasos que hay que seguir para poder probarlo como teoría de un sistema axiomático. Y ahí sí vamos a poder hablar de un método de la lógica y demás. Si no, esa metodología es un poco vaga. O sea, no digo que no tengan un punto a favor. O sea, está bueno el proyecto, pero... Y funciona o no funciona. Y bueno, si me estás hablando de que hay un método que nos va a servir para despejar todas las dudas, decime cuál es ese método. O sea, dame la serie de pasos que tengo que seguir. Una vez que ya tengo la proposición lógica, o sea, el tema de analizar proposiciones en lenguaje natural y ver si son significativas o no, me parece que no es el punto que no queda claro, sino que eso no es parte de la lógica, tiene que ver eh, con establecer si creemos en determinadas proposiciones o no en base a cómo, no sé, cómo regulamos la semántica del lenguaje que estamos utilizando. Ahora, la cuestión de cómo se acepta que una determinada proposición está dentro de un sistema axiomático porque sintácticamente es adecuada, es otra cuestión que es, sí, aunque sea me parece problemática. Quisiera ver a la Descartes, bueno, paso 1 del método, paso 2 del método. Me gustaría, digamos, y eso sería un método claro No, para mí. igual no lo habíamos visto ya. No lo vimos en un texto, creo que de Russell, para ver primero si tenían significado los conceptos y luego si tenían sentido las proposiciones. Y tenía paso a paso. Era más o menos una pantomima el paso a paso, pero no lo teníamos. Claro, el tema es que, ¿te acordás que nunca terminábamos por el tema de los simples, los famosos simples? El qué es tal cosa. Los simples del sistema, siempre hay simples del sistema en los cuales no podemos terminar y que serían determinados entes individuales para los cuales es imposible determinar una semántica fija, o sea, o por lo menos si lo determinás es de manera arbitraria. Y después a partir de eso tenés que operar por composición, eso no era tan problemático, pero... Sí, no recuerdo los simples, pero Claro, acepto. No, él no tenía sé qué como el problema. concepto de los simples. El concepto de los simples era em, cualquier individuo al que le deberías. Bueno, ¿a qué individuos le tenés que asignar la constante lógica? No sé, A minúscula, o B minúscula, o C minúscula. Y la lógica de Russell funciona todo re bien, pero no sabes a cuáles asignárselo. Se lo tengo que asignar un punto a un evento en el espacio, a un determinado Claro, ¿cuál es individuo. la unidad mínima, decís? Claro, Y una convención. sí. Sí, no, pero bueno, estaría bueno que eso esté incluido en el método. Digo, porque, aunque, Creo igual era una cosa frente a la cual vos puedas decidir sobre su verdad fácilmente por medio de una convención. Y decía algo así. Decía eso. eso no me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Sí, decía que había una discusión en torno a eso, que algunos decían que tenía que ser, eh, que se tenía que poder solucionar definitivamente con la observación, otros decían no sé qué, y él decía, bueno, pero más allá de todo eso, todos están de acuerdo en que tiene que haber como una especie de acuerdo en definitiva. Creo que esto era Russell. No, Y era todo un párrafo dedicado a eso, a esa discusión, que no es que decía todas las... Bueno, no importa, lo podemos ver en otro momento, habría que recordarlo y buscar sí, eso, porque a mí me gustaba porque era bastante popperiano la solución. Bueno, no importa. claro. Sí. Sí, sí, yo me acuerdo de la cuestión Em, de los simples, o sea, que la determinación de los simples era por convención, pero bueno, también veía como cierta indefinición, o sea, no era un principio metodológico explícito, sino que era como, bueno, es lo mejor que podemos hacer. a mí me parecía que es lo que se tiene que hacer, no solo lo mejor, pero Yo a Russell no lo veía convencido de eso. claro, claro. Pero bueno, Em, o sea, sí me yo, acuerdo de yo todo lo sentía que demás, sí. pero... Está bien, está bien. Está Pero ves, bien. en Popper aparece de manera explícita, o sea, ya está. Claro, no, a mí me parecía que estaba explícito ahí, y es como, qué groso, ya está acá.
Pero bueno, está bien. No, Diferentes para mí miradas. Popper es más original que. Popper es más Para mí original que Popper no yo. es nada original. O sea, a esta altura ya siento que lo original de Popper fue haber juntado las buenas ideas de los demás, todas juntas. ¿Qué fue lo bueno que dijo Yo, Carnap? ¿Qué fue lo que bueno? Y así. yo le tendría un poquito más de confianza. Ey, le tengo mucha confianza, hay que saber robar, hay Sí, que sí, saber sí, hacer. obvio, pero bueno, para mí tanto no robó, tanto no robó. Pero bueno, bueno, sigo nomás. Dale, dale. Como se ve cada vez con mayor claridad, la teoría del conocimiento, que en el fondo no es otra cosa que lógica aplicada, dudoso, ya no puede prescindir de la lógica simbólica, lo mismo que la física no puede prescindir de la matemática. La lógica de relaciones, esto importantísimo. Creo que para mí esta es la distinción principal entre la lógica antigua y la nueva. La nueva lógica se distingue de la antigua no solo por la forma de la representación, sino principalmente por la extensa ampliación de su campo. Los nuevos dominios más importantes son la teoría de las proposiciones de relación y la teoría de las funciones proposicionales variables. Aquí solo examinaremos brevemente la teoría de las relaciones. En la lógica antigua, la única forma de las proposiciones era la forma predicativa. Sócrates es un hombre, todos o algunos griegos son mortales. Un concepto predicado, es decir, una propiedad, es atribuido a un concepto sujeto. Leibniz ya había formulado la exigencia de que la lógica tuviese en cuenta las proposiciones de forma relacional. En una proposición relacional, como por ejemplo A es mayor que B, se atribuye una relación a dos o más objetos, o, si se prefiere, a varios conceptos sujetos. El proyecto de la idea de Leibniz de una teoría de las relaciones fue desarrollado por la nueva lógica. La lógica antigua consideraba las oraciones relacionales como oraciones de forma predicativa. Sin embargo, con eso resultaban imposibles muchas inferencias que implican proposiciones relacionales y que eran indispensables para la ciencia. Indudablemente, la oración A es mayor que B puede interpretarse de tal modo que el predicado mayor que B sea atribuido al sujeto A. Pero entonces este predicado conforma una unidad. B no puede ser separado de ella por ninguna regla de inferencia. En consecuencia, no está la posibilidad de inferir de la proposición señalada la proposición B es menor que A. En la nueva lógica, esa inferencia tiene lugar de la manera siguiente. La relación menor que es definida como la inversa de la relación mayor que. La inferencia en cuestión descansa, pues, sobre la proposición general. Si se da una relación entre X e Y, su inversa se da entre Y y X. Otro ejemplo de una proposición que no puede ser demostrada por la lógica antigua, siempre que otro ejemplo de una proposición que no puede ser demostrada por la lógica antigua. Siempre que hay un vencedor, hay un vencido. En la nueva lógica, esto se sigue de la proposición lógica. Si una relación tiene un antecedente, tiene también un consecuente. Bien. Esto está menos probado, pero bueno. Simplemente podría haber usado el ejemplo de la multiplicación de antes, ¿no? Es Pero, como que permite más funciones, permite funciones más complejas dentro de la lógica. sí, 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 totalmente, totalmente. O sea, y eso Ujú. es una ventaja clara, o sea, y evidente. Así que sí, totalmente. Bueno, particularmente para las ciencias matemáticas, las proposiciones relacionales son inevitablemente necesarias. Tomemos como ejemplo de un concepto geométrico la relación de tres términos entre, relación dada sobre una recta ilimitada. Los axiomas geométricos, si A está entre B y C, entonces A está entre C y B. Y si A está entre B y C, entonces B no está entre C y A. Solo pueden expresarse en la nueva lógica. De acuerdo con la concepción predicativa, en el primer caso tendríamos los predicados estar entre B y C y estar entre C y B. Si no se les analiza, no hay modo de indicar cómo surge el segundo predicado de la transformación del primero. Si uno aísla del predicado de los objetos B y C, la proposición A está entre B y C no caracteriza ya solamente a un objeto, sino a tres. Por ello es una proposición relacional de tres términos. Las mencionadas relaciones mayor que y entre son de tal clase que no puede alterarse a voluntad el orden de sus términos. La determinación de un orden cualquiera en un dominio cualquiera básicamente descansa sobre la utilización de relaciones de esta clase. Si de cada dos personas pertenecientes a una clase se conoce cuál es más alta que la otra, entonces ha quedado establecida una ordenación serial para estas personas.
puede sostenerse que eso también podría hacerse por medio de atribuciones predicativas, a saber, atribuyendo número de medida determinado como propiedad de cada persona. Pero en ese caso habría que suponer igualmente que, respecto de cualquier pareja de esos números, se sabría cuál de ellos era el mayor. Así pues, sin una relación ordinal no puede formarse ninguna serie. Esto muestra lo indispensable que es la teoría de las relaciones para todas las ciencias que tratan de series y ordenaciones. La aritmética, serie de números; la geometría, series de puntos; la física, todas las series de medida; las del espacio, las de tiempo y las diferentes magnitudes de estado. Bien. El haberse limitado a las proposiciones predicativas también tuvo efectos desastrosos y en campos ajenos a la lógica. Quizá Russell tiene razón cuando atribuye a estos defectos de la lógica ciertos extravíos metafísicos. Si toda proposición atribuye un predicado a un sujeto, en el fondo solo puede haber un sujeto único, lo absoluto, y toda relación objetiva tiene que consistir en la descripción de cierto atributo por lo absoluto. Del mismo modo, quizá pueden atribuirse a este error todas las teorías metafísicas sobre sustancias misteriosas. Sí, no sé si... no sé si compro esto. Pero bueno. A ver, ¿cómo sería? Digo, supuestamente, o sea, con este tipo de lógica, en última instancia, deberíamos terminar atribuyendo todas las propiedades a un sujeto único que sea lo absoluto, y que, nada, toda relación objetiva debería ser adscribir cierta propiedad a eso absoluto. O sea, todo lo que podamos llegar a considerar como determinado quedaría del lado del predicado y todos esos predicados serían adscripciones a lo absoluto de alguna de esas propiedades como concretas. O sea, igual no lo veo tan claro. ¿Cómo es? No, Si es toda que, proposición atribuye un predicado a un sujeto, en el fondo solo puede haber un sujeto único. claro, No, ¿cómo sería eso? o sea, yo de repente digo, em, creo que la cuestión sería más o menos así. Yo a un determinado sujeto le puedo escribir determinadas propiedades. Por ejemplo, del vaso puedo decir tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ahora, si yo digo que es un vaso, digo, bueno, está bien, es algo que tiene tal característica, tal característica, tal característica. Y si digo, bueno, qué son cada una de esas características, tengo que agarrar cada una de las entidades concretas que yo tengo en el mundo, la tengo que descomponer en una serie de propiedades atribuidas a algo. Eventualmente podría llegar por esa vía a decir que simplemente lo que existen son propiedades que se tienen que describir a un algo que es lo absoluto, a un algo indeterminado que se determina a partir de la serie de propiedades que le adscribo. Y entonces ahí es como puedo dividir las distintas entidades, simplemente por instanciación de propiedades del absoluto. Me parece que va por ese lado la idea. Yo no compro esa idea, o sea, yo no lo veo, no veo que Sí, sea así. tengo la Pero intuición, sí, perdón, no, perdón. iba a decir solamente que aún así existe la posibilidad de que eventualmente llegáramos a esa conclusión y tal vez no sería tan desastrosa. Por ejemplo, Cassini con su realismo de la función, o sea, cuando plantea que el que no le gusta, digamos, pero el realismo de la función de onda universal, o el realismo respecto del hipercampo, ¿sí? Y bueno, sí, estás considerando una función de onda universal y después todo el resto de los predicados. El resto de los predicados serían los distintos estados cuánticos parciales que vos estás considerando dentro de la teoría para los objetos particulares, que no hay otra manera de considerarlos de manera realista que sino en el hipercampo. Entonces, en última instancia, el sujeto último de atribución de todos esos estados cuánticos parciales debería ser el universo todo. O sea, y es un solo sujeto y le podrías adscribir el resto de esas características como propiedades. Podría ser que eventualmente debamos llegar a esa conclusión. No, o sea, no es una conclusión evitable por sí misma. Aun cuando aceptáramos el presupuesto de Russell, que con este tipo de lógica lleguemos a un único sujeto que sea lo absoluto, al cual le atribuimos todas las propiedades, aún eso no es por sí mismo rechazable. O sea, digo, aun cuando yo le aceptara todo el punto, digo, se podría llegar a aceptar igual. No me gustaría aceptar ese punto, tampoco me gusta cómo llega Russell a decir que deberíamos llegar a ese punto desde la lógica tradicional. Pero aún aceptando todo,
si le aceptamos todo, no, sigue sin ser una crítica fulminante, por decirlo así. Ahora sí, perdón. No, compro, ya está. ¿Sí? Sí, quizás habría que visitar la parte donde Russell dice eso, dado que está citando a Russell, pero compro. Genial. ¿Sigo? O sea, me faltaría como verlo más en detalle, pero ahora me Sí, sí, diste sí, una obvio. idea. Sí, dale, continúa. Bien. Como quiera que sea, lo cierto es que esa restricción fue durante mucho tiempo una grave rémora para la física, tal, por ejemplo, la idea sustancialista de la materia, pero en primer término bien podemos suponer que el concepto del espacio absoluto descansaba a sí mismo en aquel defecto de la lógica. Esto es cierto y ahora va a aparecer lo en Leibniz. A causa de la forma fundamental del de un enunciado espacial, perdón, a causa de que la forma fundamental de un enunciado espacial tenía que ser predicativa, solo podía consistir en la determinación de la situación de un cuerpo. Como Leibniz había reconocido la posibilidad de las proposiciones relacionales, pudo llegar a una concepción correcta del espacio. La relación objetiva elemental no es la posición de un cuerpo, sino sus relaciones de posición respecto a otros cuerpos. Leibniz fundamentó su opinión epistemológicamente. No hay manera de establecer la posición absoluta de un cuerpo, sino solo sus relaciones de posición. Su lucha en favor de una concepción relativista del espacio contra la concepción absolutista de los seguidores de Newton tuvo tan poco éxito como sus exigencias en el terreno de la lógica. Solo 200 años más tarde fueron retomadas y desarrolladas sus ideas sobre ambas materias. En lógica, con la teoría de las relaciones, de Morgan, Peirce, y en física, con la teoría de la relatividad. Ideas precursoras en Mach y Einstein. O sea, es cierto que Leibniz tenía una concepción relacional del espacio. O sea, está la famosa disputa Leibniz-Clark, la polémica Leibniz-Clark, que es buenísima. Y además, por ejemplo, una de las definiciones, para reforzar esta idea de Russell, que más allá de, aunque no fuera correcta lógicamente, muchas veces termina siendo correcta históricamente, una de las definiciones de la gravedad que había dado Newton, si no me equivoco, era decir que era la inmensidad de Dios, como un predicado. O sea, era a través de lo cual llenaba el espacio, digamos. Y todo ese tipo de concepciones así como un poco metafísicos y místicos surgían de una concepción de la lógica que no era la leibniziana. Leibniz, por la fama de Newton, terminó perdiendo la discusión, pero no porque no haya tenido razón en su concepción, y además porque la metafísica de Leibniz era un poco rara, como para poder aceptar, o sea, era medio raro aceptar las mónadas, pero no necesariamente la concepción relacional del espacio, y eso es lo que retoma Kant después. Dato de color, hay un texto de, creo que es Torretti, que es sí creo que es Torretti, que es como un especialista en Kant, y hay un apartado que lo dedica al concepto de gravedad y espacio y tiempo en Kant y Leibniz. Es algo que si nos interesase podríamos visitarlo. Sí, sí, obvio. Sí, a mí en particular me interesa. Bien. Estaba viendo por dónde tenía que seguir. Bueno, vamos con el apartado 5, las antinomias lógicas. Aproximadamente a fines del siglo pasado se presentaron en la aún joven disciplina matemática de la teoría de los conjuntos ciertas notables contradicciones, paradojas. Una investigación más detenida no tardó en revelar que tales contradicciones no eran específicamente matemáticas, sino que eran de carácter lógico general, las llamadas antinomias lógicas. Bueno, raro. El tema de las antinomias aparecen en Kant y significa otra cosa, pero bueno. La nueva lógica no se había desarrollado aún hasta el punto de poder superar estas contradicciones. Ese era un defecto que compartía con la lógica antigua y fue un estímulo más para reconstruir el sistema de la lógica desde sus bases. Russell logró eliminar las contradicciones por medio de la teoría de los tipos. Con esto se hizo aún más grande la cima entre la nueva lógica y la antigua. La lógica antigua no solo parece más pobre en contenido, sino que por no haber sido eliminadas de ella las contradicciones, no entra siquiera en consideración. Sin embargo, esta situación aún es ignorada en la mayor parte de los textos de lógica.
Examinemos el ejemplo más sencillo de antinomia, según Russell. Se llama predicable a un concepto si es posible predicarlo a sí mismo. Por ejemplo, el concepto abstracto es abstracto. Se llama impredicable un concepto si no es posible predicarlo a sí mismo. Por ejemplo, el concepto virtuoso no es virtuoso. De acuerdo con el principio del tercero excluido, el concepto impredicable es o predicable o impredicable. Supongamos que es predicable. Entonces, de acuerdo con la definición de predicable, puede ser atribuido a sí mismo y es por consiguiente impredicable. Supongamos que el concepto impredicable es impredicable. Entonces el concepto atribuido al mismo, es atribuido al mismo y en consecuencia, según la definición de predicable, es predicable. Por lo tanto, ambos supuestos son autocontradictorios. Hay toda una serie de antinomias similares. La teoría de los tipos establece que todos los conceptos, tanto los que significan propiedades como los que significan relaciones, se clasifican en tipos. Para mayor sencillez, limitémonos a los conceptos de propiedades. Aquí se hace una distinción entre individuos, es decir, esto es, objetos que no son propiedades, nivel 0, propiedades de individuos, primer nivel, propiedades de individuos, segundo nivel, y así sucesivamente. Tomemos por ejemplo los cuerpos como individuos. Entonces, cuadrangular y rojo son propiedades de primer nivel, propiedad espacial y color son propiedades de segundo nivel. La teoría de los tipos dice, una propiedad de primer nivel puede ser atribuida o negada únicamente a individuos, pero en todo caso plenas de sentido. Además, las proposiciones de primer nivel o de niveles superiores, además las proposiciones de primer nivel o de niveles superiores. Esto está medio mal redactado. Una propiedad de segundo nivel puede ser atribuida o negada solo a propiedades de primer nivel, pero no puede atribuirse a Pacho, individuos. acabo de llegar y me perdí esto de primer, segundo nivel, los ejemplos. ¿Puedes volver a leerlos? Sí. Cuadrangular y rojo son propiedades de primer nivel, se aplican directamente a individuos. Propiedad espacial y color son propiedades de segundo nivel, porque se aplican a propiedades de primer nivel. La teoría de los tipos dice, una propiedad de primer nivel puede ser atribuida o negada únicamente a individuos, pero en todo caso plenas de sentido. Además, las proposiciones de primer nivel o de niveles superiores. Una propiedad de segundo nivel puede ser atribuida o negada solo a propiedades de primer nivel, pero no puede atribuirse a individuos ni a propiedades de segundo nivel o de niveles superiores. A este, ni así sucesivamente. Está muy mal redactado eso, debe estar mal traducido. Por ejemplo, si A y B son cuerpos, las proposiciones A es cuadrangular y B es rojo son verdaderas o falsas, pero en todo caso plenas de sentido. Además, las proposiciones cuadrangular es una propiedad espacial y rojo es un color son verdaderas. Por el contrario, las secuencias de palabras A es una propiedad espacial, cuadrangular es rojo y color es una propiedad espacial, no son ni verdaderas ni falsas, sino carentes de sentido. Son meras pseudoproposiciones. Tales pseudoproposiciones se evitan cuando un concepto, propiedad de nivel n, se atribuye solamente a conceptos del nivel n-1. De esto se sigue como un caso particular especialmente importante que el supuesto de que cierta propiedad se atribuya o no se atribuya a sí misma no puede ser ni verdadero ni falso, sino que siempre carece de sentido. Es decir, siempre deberíamos atribuir cada una de las propiedades a las del nivel inferior. Si son propiedades, las tenemos que atribuir a individuos. Si son propiedades de propiedades, entonces a propiedades, y así sucesivamente. Pero no podemos agarrar y simplemente atribuir, o sea, saltearnos niveles. Me parece que está mal formulado el principio acá, porque debería asimismo ser cierto que cualquier propiedad solamente se tiene que aplicar al nivel inferior y además hay determinados tipos de propiedades que se podrían asignar significativamente. Pero bueno, o sea, debería haber como no solamente una clasificación vertical de niveles, sino una clasificación horizontal de los tipos de propiedades. Digo porque, nada, decir que, por ejemplo, ¿qué iba a decir? Serían como errores categoriales, ¿no? Sí. Sí, pero Bien. iba a decir algo que además me salté. Pero por ejemplo, cuadrangular es un color, debería ser poco significativo también, y así todo es una propiedad de nivel 2 atribuida a una propiedad de nivel 1.
O sea, cumple con el principio, pero así todo no es significativo decir que cuadrangular es un color. No diríamos simplemente que es falso, sino que la persona se está equivocando en la atribución de propiedad que está haciendo. No puedo decir que rojo es cuadrangular. Perdón, que rojo es cuadrangular, no, que rojo es una propiedad espacial, o que cuadrangular es un color. O sea, acá hay como hasta un desfasaje, tengo que poner ciertas categorías en las cuales voy formulando los niveles. Pero bueno, independientemente de eso, digamos, en líneas generales funciona. O sea, no me tengo que confundir en la atribución de propiedades por niveles, y eso evitaría el problema de que yo tenga que ver si una determinada propiedad se atribuye o no se atribuye a sí misma. Esto también Igual, a largo plazo evita la paradoja de decir, bueno, ¿qué pasa con el mentiroso que dice lo que estoy diciendo es falso? claro. Lo que estaba pensando ahora es si él da dos análisis. Uno es que sean verdaderas o falsas, y otras que tengan sentido o sean carentes de Sí, sentido. Esta última es la principal, ¿no? O sea, primero tiene que tener sentido, claro. y a partir de ello puede ser verdadero o falso. Claro, y al criterio Sí, verificacionista le da como ciertos parámetros adicionales. O sea, se monta sobre la teoría de los tipos para poder decir, bueno, además de lo que dice la teoría de los tipos, necesita esto una proposición para ser significativo. perfecto. Bien. Como fácilmente puede verse, si se obedecen las reglas de esta teoría de los tipos, ahí está Juanma. Juanma de vuelta. Ahí está. Sí, corto acá. Sí, sí, tranqui, tranqui. Bien. Como fácilmente puede verse, si se obedecen las reglas de esta teoría de los tipos, no puede surgir la antes mencionada antinomia de impredicable, porque las definiciones expuestas para predicable y para impredicable no pueden formularse. En consecuencia, resultan carentes de sentido. Las antinomias restantes, a las que no nos hemos referido aquí, pueden ser eliminadas de un modo análogo con el auxilio de la teoría de los tipos. La matemática como rama de la lógica. Como hemos dicho, el análisis lógico de la aritmética es una de las metas de la nueva lógica. Frege ya había ya había llegado a la conclusión de que la matemática debe concebirse como una rama de la lógica. Esa concepción fue confirmada por Whitehead y Russell, cuando cuando se dieron a la tarea de su desarrollo sistemático. Se mostró que todo concepto matemático puede derivarse de los conceptos fundamentales de la lógica, y que toda proposición matemática, en tanto que sea válida en todo posible campo de estudio de cualquier magnitud, puede derivarse de las proposiciones fundamentales de la lógica. Los conceptos más importantes de la nueva lógica, que en parte son reductibles unos a otros, son los siguientes. La negación, no. Las conectivas lógicas de dos proposiciones, y, o, sí, entonces. Cada uno, o todos, hay, o sea, hay los cuantificadores existenciales. Bueno, y por último la definición de idéntico, ¿no? La posibilidad de derivar conceptos aritméticos puede ilustrarse con un sencillo ejemplo. El número 2 como número cardinal, es decir, como número de un concepto. Definimos. El número del concepto f es 2. Quiere decir, hay un x y hay un y, tales que x no es idéntico a y, x está comprendido en f, y y está comprendido en f, y se da el caso para todo z de que si z está comprendido en f, x es idéntico a x o a y. Vemos que en esta definición de 2 solo se emplean los conceptos lógicos que acaban de enumerarse. Esto solo puede mostrarse rigurosamente por medio de una representación simbólica. Todos los números naturales pueden ser derivados de un modo análogo, y lo mismo los números positivos y negativos, los fraccionarios, los números reales, los números complejos y finalmente también los conceptos del análisis: límite, derivada, cociente diferencial, integral, serie, etc. Puesto que todo concepto matemático se deriva de los conceptos fundamentales de la lógica, toda proposición matemática puede traducirse en una proposición sobre conceptos puramente lógicos, y esa traducción es entonces deductible, en determinadas condiciones, según se ha indicado, de las proposiciones fundamentales de la lógica. Tomemos, por ejemplo, la proposición aritmética 1 más 1 es igual a 2. Su traducción a una proposición puramente lógica dice:
Si un concepto F tiene el número cardinal 1 y una propiedad G tiene el número cardinal 1, y F y G se excluyen recíprocamente, y si el concepto H es la unión o conexión de F y G, entonces H tiene el cardinal 2. Esta traducción representa una proposición de la lógica de los conceptos, teoría de las funciones proposicionales, que es derivable de las proposiciones fundamentales de la lógica. De manera análoga, todas las demás proposiciones de la aritmética y de análisis pueden ser traducidas en la medida en que, en el más amplio sentido, tengan una validez general a proposiciones lógicas. Bien. El carácter tautológico de la lógica. Sobre la base de la nueva lógica, el carácter esencial de las proposiciones lógicas puede ser claramente reconocido. Esto se ha vuelto de la mayor importancia para la teoría del conocimiento de la matemática, así como para el esclarecimiento de problemas filosóficos muy discutidos. Che, Nacho, ¿querés que Sí. siga leyendo yo? No, tranqui. Bueno, ¿Dónde está? Discutidos, ahí está. No, me confundí un poquito recién, pero porque se ve, o no, por lo no menos lo yo digo veo por eso. Lo digo porque medio. estás leyendo hace mucho. No, tranqui. Medio que me resultaban confusas las letras que estaban en cursiva con respecto a la letra normal. Entonces era como medio raro identificar si decía I en el sentido de la conjunción o decía I como la letra para la... Igual a esta la altura del variable. año ya hasta entiendo mal. ¿No? Claro. Uno tiene Sí, acumulado totalmente. muchas. Bueno. La distinción usual en la lógica entre proposiciones fundamentales y proposiciones derivadas es arbitraria. Fuerte afirmación. Bien. Es irrelevante que determinada proposición lógica se derive de cualesquier otras proposiciones. Su validez se reconoce por medio de su forma. Un sencillo ejemplo ilustrará esto. Con el auxilio de las conectivas lógicas de dos proposiciones, P o Q, se pueden derivar otras proposiciones. Por ejemplo, no P, P o Q, P y Q. Ah, no, P y Q. Está bien. Está medio borrado acá. Pero debe decir P y Q porque si no esto no tiene sentido. La verdad de estas proposiciones compuestas no depende evidentemente del sentido de las proposiciones P y Q, sino únicamente de sus valores de verdad. Es decir, de si son verdaderas o falsas. Ahora bien, hay 4 combinaciones de los valores de verdad para P y Q. A saber, P es verdadero y Q es verdadero. Bueno, verdadero o falso, falso verdadero, falso falso, ¿no? Lo que ya sabemos por las tablas de verdad. El sentido de una conectiva lógica se determina por el hecho de que la proposición construida a partir de P y Q con el auxilio de esta conectiva es verdadera en alguno o algunos de los 4 casos y falsa en los demás. Por ejemplo, el sentido de O en el orden no excluyente está determinado por la estipulación de que la proposición P o Q es verdadera en los 3 primeros casos y falsa en el cuarto. Las proposiciones compuestas pueden combinarse entre sí para formar nuevas proposiciones compuestas. Veamos como ejemplo, no P y no Q o P o Q. Ahora podemos establecer los valores de verdad en los 4 casos, primero para las proposiciones componentes y después para toda la proposición resultante. Por este medio llegamos en este ejemplo a un resultado notable. No P es verdadera solo en los casos tercero y cuarto. No Q es verdadera solo en los casos segundo y cuarto. En consecuencia, no P y no Q es verdadera tan solo en el cuarto caso. P o Q es verdadera en los 3 primeros casos. Por lo tanto, la proposición completa no P y no Q o P o Q es verdadera en todos los casos. O sea, tautología. A esta fórmula se la llama tautología. Una tautología es, por consiguiente, una fórmula cuyo valor de verdad no depende ya solamente del sentido, sino que ni siquiera del valor de verdad de sus proposiciones, componentes, ya que siendo estas verdaderas o falsas, la fórmula necesariamente es verdadera. Una tautología es verdadera en virtud de su mera forma. Puede mostrarse que todas las proposiciones de la lógica y en consecuencia, según la concepción aquí presentada, también todas las proposiciones de la matemática son tautologías. Si se nos comunica una proposición compuesta, por ejemplo, está lloviendo aquí ahora o está nevando, por medio de ella aprendemos algo acerca de la realidad, porque la proposición de todas las situaciones objetivas pertinentes excluye a determinadas de ellas y deja el resto abierto como posibilidades. En nuestro ejemplo hay 4 posibilidades. Está lloviendo y nevando, está lloviendo y no nevando, no está lloviendo pero está nevando, no está lloviendo ni nevando. La proposición mencionada excluye la 4ª posibilidad y deja abiertas las 3 primeras. Si, por otra parte, se nos dice una tautología,
no se excluye con ello ninguna posibilidad, sino que todas quedan abiertas. En consecuencia, no aprendemos por medio de ella nada acerca de la realidad, como por ejemplo, como en el ejemplo, ¿está lloviendo aquí ahora o no está lloviendo? Por ende, las tautologías son vacías, no dicen nada. Tienen, por así decirlo, un contenido nulo, mas no son por esto necesariamente triviales. La tautología arriba mencionada es trivial, pero en cambio, en otras proposiciones, su carácter tautológico no puede reconocerse a primera vista. Puesto Acá que creo que sí, es un párrafo súper importante este. O sea, la idea de que cuando un enunciado prohíbe algo, describe la realidad, es la idea popperiana, la idea que parece ser una novedad popperiana, de que la ciencia afirma algo cuando lo prohíbe. Un enunciado, cuanto más prohíbe, más dice, más sí, empírico sí, es. sí, Bueno, acá está. totalmente. Es que de hecho, y bueno, y la otra cuestión que se discutía hasta ese momento era de si las matemáticas tienen algún tipo de contenido, o sea, o dan información acerca del mundo. Y acá se diría, bueno, está bien, son informativas, pero son vacías. Las matemáticas no dicen nada acerca del mundo, pueden resultar informativas más que nada porque las tautologías a las que dan lugar no son obvias. Pero tiene que ver con una cuestión de obviedad psicológica. Si para todo el mundo las tautologías fueran obvias, entonces no necesitaríamos saber de matemática. Ya sería obvio todo el contenido de las matemáticas y no nos diría nada informativo acerca del mundo. Porque no cierra ninguna posibilidad. Son verdaderas en Habría cualquier que ver caso, igual por qué lo menos. significa que sean obvias, ¿no? No, pero creo que acá se dice obvio en el sentido de psicológicamente obvio. O sea, como, bueno, psicológicamente obvio es una cosa que no sean vacías de contenido porque no restringen de algún modo la realidad que estamos teniendo en cuenta, es otra. Pero sí, compro todo. Bien. Puesto que todas las proposiciones de la lógica son tautologías y vacías de contenido, no podemos inferir de ellas lo que sea necesario o sea imposible en la realidad. Así pues, el intento de basar la metafísica en la lógica, que es característica principalmente de un sistema como el de Hegel, resulta injustificado. La matemática, como rama de la lógica, también es tautológica. En terminología kantiana se expresaría diciendo que las proposiciones de la matemática son analíticas, que no son proposiciones sintéticas a priori, con el cual el a priorismo queda privado de su argumento más fuerte. Esto acá es contra Kant, ¿no? Sí. Una consulta, cuando dice todas las proposiciones de la lógica, ahora me generó como ruido. Está hablando de los principios de la lógica. No, en La realidad lógica todas. cuenta con un conjunto de axiomas, y a partir de esos axiomas vos podés prender todo. Ahora, se supone que cada uno de esos teoremas son en sí mismo tautologías. Me parece que eso es lo que está diciendo. Por eso, como proposiciones como los axiomas, los principios, Sí, de los cuales. y hasta ni siquiera los principios, o sea, todos los demás se considerarían tautologías también, pero por extensión. Y además me parece que tendría que pasar lo siguiente, por cómo están definidos los conceptos de la lógica, ni siquiera debería llegar a una axiomática. O sea, podría formular algún tipo de lógica sin axiomática, en el cual no haya primeros principios, sino simplemente definiciones de las conectivas lógicas, por ejemplo. O sea, definiciones de los términos que se utilizaban antes y a partir de eso formás tautologías. Está bien. ¿Por qué? O sea, me parece que es distinto al caso de la matemática donde hay una axiomática concreta. La axiomática, de hecho lo dijo antes, acá. Igual para la lógica formal tiene su conjunto de axiomas como la Sí, sí, matemática. sí, lo tiene, pero el tema es el siguiente. Ojo que Carnap no está de acuerdo con que esos axiomas sean inamovibles. No, son convencionales, no hay drama con Claro. eso. El tema es, ¿por qué son tautologías? Porque se podría haber puesto a cualquiera de esos axiomas como teorema y probárselo a partir de otros que están considerados clásicamente teoremas en ese sistema axiomático. Sí, sí, sí. Ahí hay una apuesta fuerte. Porque uno también podría decir, bueno, está bien, yo pongo determinado conjunto de axiomas, y esos axiomas posiblemente no sean teoremas si yo trato de probarlos a partir de otras proposiciones del mismo sistema. O sea, Igual me tiene que parece que haber una especie de cultura del sistema. ¿Qué? todo enunciado del sistema es teorema. Todo, incluso los axiomas son teoremas. Sí, sí, Porque sí, obvio. puedes demostrar. Pero el tema es, si yo hiciera, por ejemplo, el axioma de las paralelas, y yo digo, por ejemplo, bueno, no es un axioma a partir de ahora para mí.
voy a poner otras proposiciones como axiomas. Bueno, ¿podemos probar el que era el axioma de las paralelas como un teorema que no es axioma? Porque lo que está diciendo acá Pasa Carnap que te estás es moviendo a eso. geometría, ya no estás pasando de matemática pura ni de lógica, estás hablando de geometría. Geometría también es matemática pura. No sé si hoy en día. Sí, hoy en día se considera matemática pura. Sí, sí, sí. Es matemática pura. Sí, 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 el es verdad. tema después puede existir aplicada a todo. Es ¿Quién tenía verdad. un artículo de esto? No, pero tenés razón. No, pero igual, o sea, digo, hasta mismo, insisto con esto, es una apuesta fuerte porque implica muchas cosas esto. Implica decir, bueno, hay solamente un sistema axiomático de la lógica que es válido, que da lugar a todas tautologías, y encima los axiomas son intercambiables con el resto de los teoremas y no afectaría el carácter tautológico de cada una de las proposiciones individualmente dentro de ese Igual, sistema. ojo, porque se me hace que no están en el mismo nivel la teoría axiomática de la lógica bivalente, la tradicional, que la geometría euclidiana o geometría no euclidiana. Me parece que hablar de geometrías euclidianas o no euclidianas, cambiarle un axioma a la geometría, por ejemplo, sería como hablar de una lógica no bivalente, o una lógica sin principio de transitividad, cosa que se hace. Está bien, pero justamente por Está eso, o bien. sea, eso se puede considerar como un argumento en contra de lo que piensa, de lo que está planteando Karma para acá. ¿Sí? Porque si él mismo dice que son convencionales. Pero no está diciendo que son convencionales, no está diciendo solamente eso, sino que además es irrelevante si yo lo considero axioma o teorema y en ese sentido, y sigue afirmando el carácter tautológico. O sea, una cosa Él es que vos no te estaría preguntes. diciendo algo así como, si yo agarrase uno de los axiomas de Euclides, pero lo reemplazaría por algo más de ese mismo sistema, podría derivar ese axioma a partir de los axiomas de Euclides más ese axioma nuevo. Lo mismo sucede en la lógica. Si yo agarro uno de esos axiomas lógicos, lo cambio por alguno de sus teoremas, luego puedo demostrar ese axioma. Está bien, se lo puedo aceptar, pero siempre va a ser bajo ese marco. Claro, siempre va a ser bajo ese marco, lo cual no implicaría que la tautología sea tan definitoria como él está planteando. O sea, Él lo que quiere mostrar es que este es el sistema verdadero de la lógica. claro, Ah. o sea, digo, Es de alguna metafísica. Ahí manera, o sí. sea, la geometría te está mostrando que posiblemente cuando estás formando sistemas axiomáticos puede haber sistemas alternativos que son incompatibles con el original y que no hay ningún tipo de problema. Y que eso Cosa no que Carnap necesariamente sabía. te lleva a verdades universales en el ámbito de la geometría. ¿Por qué no pensar en lo mismo acerca de la lógica? ¿No hay otras Mm. lógicas que sean igualmente consistentes pero incompatibles con el sistema que estás teniendo en cuenta? Porque estás hablando de la lógica. Y De, Russell estaba de acuerdo con esto, con lo que vos estás diciendo, Russell estaba de acuerdo. sí, Leímos un texto donde Russell decía que existían múltiples lógicas, uno elige la que mejor se acomoda al sistema teórico que uno ha adaptado. sí. Eh, Ojo, ahí yo no sé si lo estaba diciendo en el sentido de distintas interpretaciones del mismo sistema lógico, porque también Russell me parecía bastante cerradito en ese tema, pero sí, o sea, como mínimo lo está diciendo, o sea, textualmente dice eso. Yo no sé si lo estaba diciendo en el sentido de se podría interpretar de varias formas distintas el mismo sistema lógico, o si lo está diciendo en el sentido de hay distintas lógicas alternativas. para mí lo decía en ese último sentido. Pero Está bueno, bien, sí, sí, es que tampoco tenemos manera de saberlo el texto está yendo más en el sentido de lo que decís vos, Juanma. O sea, sí. admito que yo no tengo evidencia Es textual que para él decir lo estaba que digo. hablando de las diferentes de la teoría de clases, esa de los tipos y Que demás, la y teoría que de hay tipos. diferentes formas de pensarlo, y según cómo uno lo adopta, se adecua o no, y uno Claro, debe adoptar aquella que se adecua mejor es más poderosa, digamos. claro, no, bueno, pero por ese mismo sentido te digo, cuando va el tema de la teoría de los tipos, lo que está diciendo es, habría que interpretar distinto, o sea, vos interpretás el sistema, este sistema lógico, que es el único, para mí está diciendo eso, este sistema lógico que es el Ah, único, lo estás interpretando de distintas maneras. claro, La no, para semántica mí de ese sistema es distinto. estaba abriéndolo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, Habría que preguntarle a un especialista. sí, Uy, pero mira, me bueno. oscurecí. Bueno, em, pero bueno, acá va contra Kant, que me parece completamente adecuado, no me parecen los fundamentos correctos. Uno podría seguir diciendo que las proposiciones de matemáticas son sintéticas a priori, pero bueno. Independientemente de eso,
Kant, los fundamentos por los cuales dice que la matemática es sintética a priori se le cayeron con el tiempo, o sea que, bueno. Bueno, y por otro lado, el empirismo, es decir, la concepción de que no hay un conocimiento sintético a priori, ha encontrado siempre su mayor dificultad en la interpretación de las matemáticas, dificultad que todavía Mill no logró superar, porque consideraba que las verdades de la matemática eran generales. Esta dificultad quedó eliminada debido a que las proposiciones matemáticas no son empíricas ni sintéticas a priori, sino analíticas. Bien. Nos queda... está bien. Nos queda poquito, tenemos 9 minutos, así que avanzo medio rapidito con esta parte, así liquidamos el texto. Bueno, la ciencia unificada. Distinguimos la lógica aplicada, que comprende en el análisis lógico de los conceptos y las proposiciones de las distintas ramas de la ciencia, de la lógica pura con sus problemas formales. Aunque hasta ahora la mayor parte de los trabajos de la nueva lógica trataron sobre cuestiones formales, también en el campo de la lógica aplicada se han alcanzado resultados estimulantes. Al analizar los conceptos de la ciencia, se ha demostrado que todos estos conceptos pertenezcan, de acuerdo con la clasificación habitual, ya sea a las ciencias naturales, la psicología o las ciencias sociales. Pueden ser referidos a una base común, puesto que pueden retrotraerse a conceptos radicales, básicos, que se refieren a lo dado, es decir, a los conceptos, a los contenidos inmediatos de la vivencia. En primer lugar, todos los conceptos... Eso es metafísica. Sí. Metafísica. Bueno, acá es donde tenemos que pinchar. Bien, en primer lugar, todos los conceptos relativos a la experiencia subjetiva personal, es decir, los que se aplican a los acontecimientos psicológicos del sujeto cognoscente, pueden referirse a lo dado. Todos los conceptos físicos pueden reducirse a conceptos relativos a la propia experiencia subjetiva personal, porque todo acontecimiento físico es confirmable en principio por medio de percepciones. Todos los conceptos relativos a las experiencias subjetivas de otros, esto es, los que se aplican a los procesos psicológicos de sujetos distintos a nosotros mismos, se constituyen a partir de conceptos físicos. Finalmente, los conceptos de las ciencias sociales se remontan a conceptos de las clases que acabamos de mencionar. Resulta así un sistema de la constitución de los conceptos en el que todo concepto de la ciencia debe, en principio, hallar su lugar de acuerdo con la manera como se ha derivado de otros conceptos y, en última instancia, de lo dado. La teoría de la constitución, es decir, la teoría de la construcción de un sistema de todos los conceptos científicos sobre una base común, demuestra además que, de una manera correspondiente, toda proposición de la ciencia puede ser retraducida a una proposición acerca de lo dado. Y esto se conoce como positivismo metodológico. ¿Dudoso? Un segundo sistema de constitución, que incluye igualmente todos los conceptos, tiene por base a los conceptos físicos, es decir, a los conceptos que se aplican a procesos temporoespaciales. Los conceptos de la psicología y de las ciencias sociales se reducen a conceptos de la física como correspondiente al principio del conductismo. Esto es el materialismo metodológico. Hablamos de positivismo de materialismo metodológico porque aquí no solo nos interesan los métodos para derivar conceptos, en tanto que eliminamos por completo tanto la tesis de metafísica del positivismo acerca de la realidad de lo dado, como la tesis metafísica del materialismo acerca de la realidad del mundo físico. Por consiguiente, los sistemas de constitución positivista y materialista no se contradicen entre sí. Ambos son correctos y necesarios. El sistema positivista corresponde al punto de vista epistemológico porque demuestra la validez de un conocimiento por su reducción a lo dado. El sistema materialista corresponde al punto de vista de las ciencias fácticas porque esta es la única área que presenta un funcionamiento constante de la ley natural que hace posible el conocimiento intersubjetivo. O sea, bueno, acá están desplazando el tema como si fuera una cuestión meramente metodológica para decir no estamos haciendo metafísica. Así como los medios de la nueva lógica, el análisis lógico conduce a la ciencia unificada. No hay ciencias diferentes con métodos fundamentalmente distintos, ni diferentes fuentes de conocimiento, sino solo una ciencia. Todos los conocimientos encuentran su lugar en esta ciencia, y precisamente como conocimientos que pertenecen fundamentalmente a la misma clase, en realidad su aparente diversidad es solo ilusoria y producto de la multiplicidad de lenguajes con los cuales se les acostumbra representar. Por último, última seccioncita, la eliminación de la metafísica. Del carácter tautológico de la lógica se deduce que toda inferencia es tautológica. La conclusión siempre dice lo mismo que las premisas, o menos, solo que en una forma lingüística diferente.
Una situación objetiva nunca puede ser inferida de otra. Según la concepción habitual, esto ocurre en la inferencia inductiva, pero el análisis lógico conduce a otra interpretación acerca de la cual no podemos extendernos aquí. De ello se sigue la imposibilidad de toda metafísica que intente inferir de la experiencia algo trascendente, situado más allá de dicha experiencia y que en sí mismo no sea experimentable. Por ejemplo, la cosa en sí, que está detrás de las cosas de experiencia, lo absoluto, detrás de la totalidad de la realidad, la esencia y el sentido de los procesos que habría que buscar detrás de los procesos mismos. Puesto que una inferencia rigurosa no puede nunca conducir de la experiencia a lo trascendente, las inferencias metafísicas necesariamente contienen omisiones. De ahí surge la apariencia de una trascendencia. Se introducen conceptos que son irreductibles, ya sea a lo dado o ya sea a lo físico. Son, por lo tanto, meros pseudoconceptos que deben rechazarse tanto desde el punto de vista epistemológico como desde el punto de vista de la ciencia fáctica. Aunque consagradas por la tradición y ricas en carga afectiva, son palabras sin sentido. Es posible emprender a fondo una limpieza en la ciencia. Hay que demostrar mediante el análisis lógico que toda proposición de la ciencia tiene sentido. Se descubrirá entonces bien que una proposición o es una tautología o es respectivamente una contradicción, negación de una tautología, en cuyo caso la proposición pertenecerá al campo de la lógica, incluyendo la matemática, o bien que la proposición es un enunciado pleno de sentido, esto es, ni tautología ni contradictoria, en cuyo caso será una proposición empírica. Acá podría haberlo planteado de forma un poquito más clara, pero entendemos, ¿no? O sea, o tautología, o contingencia, o contradicción, y las contingencias deberían ser todas proposiciones empíricas. Bien, es reductible a lo dado y por lo tanto puede decirse en principio si es verdadero o falso. Las proposiciones verdaderas o falsas de las ciencias fácticas son de esa clase. No hay problemas que en principio no puedan responderse. No existe una filosofía como teoría especulativa, como sistema de proposiciones por derecho propio al lado de las de la ciencia. Cultivar la filosofía solo puede consistir en aclarar los conceptos y las proposiciones de la ciencia por medio del análisis lógico. El instrumento para ello es la nueva lógica. Se finito. Buenísimo, buenísimo. Sí, muy bueno. Bueno, está bueno el artículo, me parece bastante aclaratorio un montón de cosas de Russell, que en su momento, o sea, leyendo y releyendo me habían parecido claras, pero ahora me parece más clara. Por ejemplo, la teoría de los tipos, acá me queda mucho más claro que en Russell mismo. Ese tendría que ser un apartado del curso. ¿La teoría de los tipos? Uno de metafísica, uno de teoría de los tipos, teoría de la constitución, debería estar con la teoría de los tipos. Sí, claro, yo diría, claro, las teoría de constitución y teoría de los tipos deberían ir de la mano. El noumeno y lo dado también es algo a trabajar, porque hay diferentes posturas. Sí, yo en realidad trabajaría más el criterio verificacionista del significado en relación con lo dado. Claro, pero por ejemplo también tenés una postura respecto de eso. En metafísica deberíamos hablar del noumeno, del error de Kant, digamos, hay como una primera fase que... Sí, sí, pero por eso yo lo englobaría en conjunto, por el tema de la cuestión de lo dado, que suele ser lo más... O sea, bueno, ya cuando podríamos hacer eso, un apartado de lo dado, sí. Y el criterio verificacionista también, sí. Sí, para mí el que los podría hacer zafar a todos los positivistas es Husserl. Mach decía que no existía esa distinción, que era una distinción, una ficción que hizo desastres. Claro, el tema es que eso te mete con un ficcionalismo porque es una ficción que después se sigue usando. No hay ningún problema. Pero una ficción. Bueno, ese no es problema para Mach, evolutivo. pero es problema para mí. O sea, yo tengo problemas con el ficcionalismo. No, pero no es un ficcionalismo en el sentido actual. Me parece que es un ficcionalismo de una. A lo Weichinger, pero no en el sentido de ahora como un instrumentalismo. Popper era en ese sentido ficcionalista, y aún así era un realista. Sí, o sea, igual para mí siempre el ficcionalismo tiene una carga metafísica. O sea, para mí tenés que ser realista metafísico, o sea, no necesariamente realista semántico o realista epistémico, pero tenés que ser realista metafísico para poder ser ficcionalista.
Mira, Tenés- estoy terminando de escribir lo de Popper. Cuando lo termine de escribir, tengo ganas de mostrárselos. Es una combinación de cosas. Pero en el centro está una metafísica darwinista. Tiene una metafísica darwinista de fondo, y eso lo lleva a tener una epistemología evolutiva, y eso hace una combinación de realismo con ficcionalismo. Es una belleza. Bueno, para más adelante. Dale, cuando Perfecto. esté. Bueno, Bien. perdón, quiero fijarme bien qué onda la vez que viene. Ah, bueno, la vez que viene hay un artículo de Han, con el que terminaríamos. ¿De quién? Hans Han, que No, es... nunca leí a Hans Hahn. Buenísimo. ¿Es Sí, muy sí, sí. largo? Ya te digo. ¿Cuánto voy a sufrir? Ay, no lo tengo entero porque corté justo la página. Lo tengo acá, lo voy a buscar yo. Bueno, lógica, matemática y conocimiento de la naturaleza. Uy, me encanta. Qué buen nombre. Así que bueno. ¿Algo más que nos haya quedado pendiente? Yo ya tengo que rajar ahora un cachito, pero... No, no, ya es tarde, ya es tarde. La reunión que viene hablamos nuevamente sobre el curso sobre CV. Va, el domingo hablamos sobre CV, y la reunión que viene hablaremos sobre qué es lo que hemos logrado, ¿les parece? ¿Cuánto Genial. dura un curso de extensión? Podemos hacerlo largo, podemos hacerlo corto. Corto serán unos, no sé, un mes, y largo podrían ser 2 meses. Podemos Ah, hacerlo semana por medio o podemos hacerlo todas las semanas. ¿y qué se da una clase por semana, Claro, podemos hacer eso. O podemos organizar dos. O sea, todos creo que para el primer y segundo cuatrimestre se presentan los dos ahora. Si tenemos ganas de hacer algo bien largo, lo hacemos de ahora. Además, creo que solo pueden haber 2 titulares y el resto son ayudantes. Con lo cual no nos vendría mal hacer que haya dos. Igual entonces algo tiene que ser muy conciso, ¿no? Es como, son 8 clases, como mucho. Creo que eso es lo mínimo. Va, sí, Ah, lo no, mínimo. no recuerdo, habría que leer Sí, los papeles. yo igualmente lo haría de 2 meses y no lo haría los 2 cuatrimestres, mantendría el grupo de lectura el otro cuatrimestre como para que sea un poco más relajado y poder incorporar más gente. Me parece bien. Eh, Dale. Bueno, lo vamos hablando. Dale, 10 puntos. Dale, yo el domingo me dedico. Bueno, Bueno, Genial. amigos, Bueno, tremenda reunión, ¿eh? Buen fin mil de. gracias por todo. Buen fin de y igualmente, gracias. descansen. Chau, chau. Chao, chao.